Y vamos a continuar hablando y analizando un sector que no lo ha pasado bien durante los últimos meses. Bien sabemos en el mes de mayo lo que ocurrió con la marea roja, con los pescadores artesanales, con los recolectores de orilla, etcétera. Y eso ha dejado al descubierto también varias situaciones que queremos ir despejando. Y para eso hemos convidado al director zonal de pesca aquí en la región de los lagos, Juan Gutiérrez Pedrero, ¿cierto? Sí, así es. Buenas Gracias, Juan, por estar con nosotros. Bueno, indudablemente que esto ha sido bastante más transversal que solo lo que compete probablemente a tu sector o a tu rubro, sí, claro. Digamos, el tema de la pesca. Sí, yo creo que claramente. Y la situación de la marea roja generó una situación ahí que prácticamente toda la región estuvo involucrada en algún momento. Sí, así fue. Ahora, eso también dejó al descubierto una serie de situaciones. Una de las que a nosotros nos llamó profundamente la atención era que este evento, en la medida que iba pasando los días, iba aumentando la cantidad de gente que aparentemente se dedica a este rubro, a la pesca, ya sea de peces o recolectores. Y básicamente lo digo porque había una cantidad, decían las propias autoridades, bastante grande de informales. Aquellos que no estaban en el registro pesquero, aquellos que no estaban en el registro de nadie y que sin embargo demostraban que sí se dedican a esta actividad. ¿Efectivamente esta actividad tiene más gente de la que ustedes creían que tenía? Sí, bueno, el tema principal ahí es que de partida sucedió una situación en la cual cuando nosotros como instituciones públicas hablamos de la pesca, tendemos en general a tener lo más normado posible aquellos que realizan pesca que tiene un fin comercial. Y en esta situación, dada la condición de borde costero, de tradición que tiene la población acá en el sur de Chile, sobre todo en Chiloé, nos encontramos con que esa calificación formal de un pescador no calzaba con esta emergencia, producto de que había gente que de una manera muy tradicional para un consumo familiar, un consumo directo o informal definitivamente, de autosubsistencia. De autosubsistencia, no estaban a la altura de acreditarse como una actividad económica propiamente tal y por lo tanto regulada por el registro pesquero que nosotros tenemos y ser objeto incluso de fiscalización. No, por lo tanto ahí nosotros hablamos de gente que ejercía la actividad pesquera de extracción de manera informal, para no ponerle el catálogo de ilegal porque... y eso evidentemente en una emergencia como la marea roja, en que fue de amplia cobertura en la costa de muchas, de casi más de la mitad de la región. De Cucao por lo menos hasta San Juan de la Costa, claro. Y de una manera muy violenta, digamos, la extensión como se fue produciendo, significó que evidentemente la población consideró que el sistema con el cual nosotros teníamos calificado o registrado formalmente a los pescadores no calzara, y de hecho de esa misma manera se buscaron y se aceptaron de parte del gobierno soluciones que tanto a los que se acreditaban como tales, pero también se dio una opción casi del 50% de apoyar en soluciones a aquellos que de alguna manera podían también ser avalados, ya sea por sus municipios, que tenían una condición de afectados por marea roja directamente. Y ellos son aquellas personas que están. Entonces, evidentemente, ahí nos encontramos con que si yo me remito a lo que es la formalidad de un registro pesquero, no nos cuadró necesariamente para esta emergencia. O sea, el registro pesquero tenía una cifra y la realidad que dejó la marea roja debía agregar otros más. Otros más. Claro. Ahora, tomando en consideración aquello, o vámonos más atrás probablemente, sí, para que todos entendamos, ¿qué define a un pescador artesanal? ¿O cómo se define un pescador artesanal para ustedes en términos estrictos? Bueno, el pescador artesanal está definido en la ley de pesca y básicamente consiste en distintas categorías que se formalizan a través de un registro pesquero y es una actividad que ejerce con objeto comercial, digamos, una persona humana, digamos, persona humana que se dedica a la actividad. Para ello, ellos tienen en la mayoría de los casos una necesidad de acreditar que están en condiciones de relacionarse con el mar, o voy a ponerlo así, de relacionarse con el mar de manera segura. Y eso la autoridad marítima entonces les concede a ellos y les entrega una matrícula de distinta categoría. Sea un patrón de una embarcación, sea un buzo mariscador, ellos previamente tienen que acreditar esa autorización de la autoridad marítima.
¿ya? Y posteriormente con eso se inscriben en el Servicio Nacional de Pesca y reciben, como bien dice, el permiso para ejercer actividad pesquera. Perfecto. Lo primero es acceder al mar con seguridad y lo segundo... Claro, y ese acceso lo verifica la Autoridad Marítima, la Armada de Chile. Claro. Luego entonces van donde... El Servicio Nacional de Pesca, que los inscribe en un registro pesquero artesanal dependiendo de la categoría que traigan, que puede ser una embarcación con un armador que acredita como armador, un buzo que es un buzo mariscador que se acredita, un recolector de orilla, etc. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que en este caso también hubo gente que le llegaron los bonos y que estaba dedicada a cualquier otra cosa? Algunos eran colectiveros, otros eran gente que tenía un comercio y que probablemente alguna vez fue pescador. Ahí se produce dos situaciones que yo creo que son las principales que habría que aclarar. La primera es que cuando estamos hablando de este apoyo solidario, que la gente le llama bono, ¿sí? Hay que siempre estar claro de que justamente por una manera de corregir que ese bono, entre comillas, no podía sustentarse solamente en el registro pesquero, producto de la petición que hicieron las propias organizaciones, se obtuvo una segunda alternativa para recibir el bono, y esa alternativa fue hacer una ficha de emergencia que se llamaba ficha FIBE, y esas fichas fueron inscripciones que se hicieron en las municipalidades. Por lo tanto, en las municipalidades se acogió no con el registro pesquero porque no estaban inscritos, sino que se acogió con esa alternativa alguien que recibiera el bono haciendo una ficha y corroborando con el municipio que era una persona informal en la pesca, ¿cierto? Que no lo podía acreditar por el otro lado, pero que era reconocido como alguien afectado por marea roja. Por ejemplo, por lo tanto, tanto en el registro pesquero con algún error que puede haberse cometido, como también por la ficha FIBE que se hacía en el municipio, podría una persona haber acreditado, a lo mejor hasta incluso sin mala intención, o también con mala intención podría uno hablar, se inscribió y fue avalado por esa ficha FIBE. Por eso es que hay personas que dicen, hubo gente que recibió el bono cuando yo nunca lo he visto en el mar. Probablemente porque podría ser de una zona que la persona no conociera, una zona alejada, que fue al municipio y dijo, yo hago recolección de orilla para efectos de mi casa. Recolectó algas o algún otro producto. Claro, y se acreditó ahí y por ahí recibió el bono, pero no es que haya engañado al registro pesquero porque fue otra entrada. Perfecto. Y el segundo tema que también me gustaría aclararlo es que del registro pesquero hay una situación que también se consideró como factible de recibir este apoyo entre los pescadores y que fue una manera más sencilla, podríamos hacer, una alternativa B, que fue pescadores artesanales que tenían y participaban de un área de manejo. Cuando un área de manejo tenía un recurso afectado, por ejemplo el loco, entraban directamente a recibir ese aporte todos los socios de la organización titular de esa área de manejo. En muchos casos esas áreas de manejo no habían actualizado sus registros de socios en el Servicio Nacional de Pesca y por lo tanto un área de manejo que se había creado con una organización con cierta cantidad de socios el año 2001, hoy día, 15 años después, años después, ese listado de socios puede estar incluyendo, podría haber estado incluyendo, hemos detectado a alguna persona que ingresó al área de manejo como socio ese año con 18 años, se fue a la universidad, obtuvo un título técnico y está trabajando en un municipio. Y como no se hizo esa regularización, es posible que él, por el beneficio del área de manejo que todavía lo consigna como socio, haya recibido el bono. Ahora, Juan, yo imagino que coincides que este tema de la marea roja, independiente de los efectos que dejó directamente sobre una cantidad importante de gente de esta región, develó para ustedes también, como organismos públicos dedicados al mundo pesquero, que aquí falta información, que aquí hay que actualizar información y probablemente también hay que mejorar los registros. Sí, evidentemente. Esa es una de las conclusiones más transversales que nosotros tuvimos en el momento de resolver las alternativas de apoyo en la marea roja, cuando se presentó la marea roja, como también conclusiones que se han sacado ahora que estamos un poco más, entre comillas, más tranquilos respecto de la emergencia. La conclusión principal que se está estableciendo es que respecto de la gente que realiza actividades en el mar, tenemos una información bastante insuficiente para enfrentar sobre todo una emergencia. Porque en la emergencia también hay una demanda mayor de gente que se siente parte de la afectación. Nosotros tuvimos discusiones tremendas en las negociaciones porque ¿qué era ser afectado por marea roja?
de punto de vista nuestro, era aquel que acreditaba haber estado trabajando y dependiendo de un recurso afectado por marea roja en ese momento y que lo haya tenido acreditado en el Servicio Nacional de Pesca. Ese era nuestro extremo, digamos, que era el formal. Pero de ahí a las conversaciones con la pesca artesanal nos llegaba incluso, nosotros teníamos una broma que decíamos que podía ser una persona que vendía limones en Santiago para echarle a los mariscos. Y esa persona también podía decir que estaba afectada porque ya no vendía marisco y no vendía limones. Bueno, es una exageración, pero, claro, pero muestra un escenario que era el escenario que era muy amplio y había que en algún momento concordar algún límite, ¿ya? Algún límite, porque hoy evidentemente no era satisfactorio esto del registro pesquero artesanal. Eso es una conclusión evidente. Y como director zonal de pesca, para la gente que nos está viendo, ¿cuánta gente se dedica a este rubro en la región de los lagos? ¿Hay una cifra más o menos establecida? Partiendo de que, entendiendo que hay pescadores de peces, que hay buzos mariscadores, que hay recolectores de orillas, etcétera. Sí, yo calcularía que, porque son números dinámicos que cuesta porque se traslapan, pero yo diría que habrían unos 35.000 pescadores con todos los tipos de categorías, como les decía, hay recolectores de orilla, hay pescadores que son armadores que tienen una embarcación, hay gente que bucea, hay gente que asiste al buzo, hay gente que presta distintos servicios, pero todos esos acreditados en el registro pesquero artesanal como único visualizador de un dato concreto es el número. Unos 35.000, o sea, sí. Más o menos para que todos tengamos una idea, los habitantes de una ciudad como Puerto Varas, más o menos es la que podría dedicarse a la pesca. Podría estar ligado a la pesca al mar, digamos, viviendo de. Como una actividad pesquera, sí, claro. Como una actividad pesquera, porque ahí hay que sacar todo lo que tenga que ver, tener siempre en consideración que toda la actividad de la acuicultura está considerada de otra manera, digamos. Claro, que es ya el cultivo del mar, si se pudiera decir. Sí. Y ahora tomando en consideración que ha pasado el tiempo, que estamos avanzando en esta situación. En términos reales, todos han dicho los expertos, la marea roja llegó para quedarse. Aquí otra de las conclusiones es, tenemos que aprender a convivir con este fenómeno, con la toxina. Sí. Y por vez primera también la marea roja se percibe en el océano, o sea, en zonas de mares abiertos, como puede ser Maullín, como puede ser la zona costera de Osorno, donde no había historia de aquello. Y no había historia probablemente o porque no se monitoreó antes o porque efectivamente el fenómeno por vez primera apareció allá. Pero en lo concreto, ustedes ahora, ¿cómo trabajan desde el punto de vista técnico con aquello, con este fenómeno, entendiendo que además tienen que manejar las pesquerías y además tratar de convivir con un sector que aparentemente era más grande de lo que se pensaba y un sector que es además altamente complejo? Sí, bueno, la conclusión que surge en los manuales de cuando uno enfrenta una emergencia son distintas etapas y acá en la marea roja esto no es una excepción. La situación con la marea roja yo la asimilo a un incendio forestal que se declara de golpe y que hay un viento que está cambiando y que por lo tanto si a mí me pilla sin tener preparada una brigada una brigada bien preparada para esa emergencia que es enfrentar es muy difícil poder en la emergencia resolver y tener todos los protocolos, pero la conclusión y la obligación es que una vez que dé el tiempo para realizarlo hay que aplicarlo. En este momento, tanto las organizaciones de pescadores con las que nos hemos reunido como también la institucionalidad pública que está detrás de esto, estamos claramente obligados, y estamos empezando a hacer esto, es a generar un protocolo de convivencia, de alerta temprana, ¿cierto? Y de promoción de alternativas frente a una situación de marea roja, pero ya planificada, en el sentido de tener alternativas laborales específicamente incluso, que pueda que no estén ligadas al mar, como yo les decía en alguna oportunidad, va a haber un momento en una época del año que la especialidad que tienen algunos buzos a lo mejor los haga que tengan que planificar, que en un cierto tiempo del año no van a poder mirar al mar como fuente de pero eso no significa que uno se tenga que deprimir, porque nosotros tenemos la experiencia de que la undécima región lleva más de 20 años con marea roja, si bien es cierto tiene una flota bastante menor de actividad de pesca artesanal, pero tenemos el ejemplo que se repite harto, que es el
el de Galicia, ¿cierto? Que ellos claro, tienen una España. alta producción de mariscos en las rías gallegas y ellos tienen marea roja bastante instalada, pero tienen la ventaja de que con la experiencia han ido estableciendo esto. Nosotros hemos conversado, por ejemplo... Eso también involucra ciencia, tecnología, aplicación de una serie de protocolos, de un monitoreo de vigilancia mucho más amplio. Recuerden ustedes que la marea roja, en términos de trabajo como marea roja, aquí en la región existía esencialmente en Quellón. Quellón era el que era afectado y desafectado permanentemente, y ahí había una instalación, un monitoreo de todos los desembarques, que todavía se hace, de todos los desembarques se monitoreaban con marea roja. ¿Ya? Y se seguía trabajando, pero la embarcación o el camión que tenía marea roja y se le detectaba, se le paraba acá en Chacao después de un informe. Esos ejemplos, ahora la diferencia es que hay que extenderlos a casi toda la región y a casi todas las caletas. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, eso involucra una convivencia día a día, 365 días del año, no solamente estos operativos que se intensificaban para la Semana Santa. Exactamente. Yo podría decir que justo es un buen análisis. Yo creo que, guardando las proporciones, ahora la marea roja va a generarnos a nosotros un monitoreo y una vigilancia similar al de la Semana Santa, pero que va a tener que ocurrir durante 4 o 5 meses al año, a esos niveles, ¿ya? Otra de las cosas que también hay que agregar es todo esto que tiene que ver con intensificar y extender la capacidad de salud y del mismo Servicio Nacional de Pesca, de las instituciones y de los proyectos, para mantener una vigilancia perfecta de todo lo que está pasando en el agua. La idea de cómo se hace en España es que uno detecte no cuando el marisco ya se contaminó, es decir, cuando ya comió esta microalga contaminada que le concentra las toxinas, sino que es cuando nosotros detectemos que está aumentando la cantidad de esas células en el agua. La floración, cuando se empiece a dar alguna señal de que puede empezar la floración, ahí hay que dar una alerta y un aviso a todos los pescadores de que ojalá se intensifique a partir de ese momento y durante un mes y medio la extracción de los recursos una vez que estén sanos. Y a lo mejor ese es el cambio de etapas de producción que vamos a tener que irnos adaptando, pero claro, siempre ligado a una vigilancia y a un cuartel. Claro, y eso requiere además una coordinación con todos. Centros de acopio, probablemente distribución, o sea, es profesionalizar aún más la actividad. Todo. Y de eso hay ejemplos en muchas partes del mundo. Yo también le conversaba el otro día a unos dirigentes en una organización. Yo le decía, la marea roja es bastante democrática y no es sectaria ni discrimina. La marea roja está en países desarrollados, semidesarrollados y subdesarrollados. Es decir, no está ligado necesariamente a una condición de qué país estamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos la ventaja que hay muchos países que tienen mucho avance, como Canadá, España, que ya lo he dicho, de cómo se reestructura el sistema productivo. El sistema productivo. ¿Cómo se convive? Requiere una vigilancia y por lo tanto ahí también una vigilancia y una responsabilidad. Eso lo estamos conversando con las organizaciones porque ellos mismos están pidiendo que se establezcan coordinaciones permanentes y se genere un plan de marea roja que tiene que ver con lo productivo principalmente. Por lo tanto, aquí el aprendizaje es pero los sindicatos, los hombres de mar, aquellos que están en día a día y que para ellos esto es su fuente laboral, ¿están conscientes de aquello? Pues en estas mesas, claro, que por un lado ha tenido ya todo lo que es el tema productivo, que ya lo hemos conversado también con Adolfo Alvial como representante del gobierno a través de Corfo en estas mesas, pero desde el punto de vista técnico de la pesca misma. No, ellos lo tienen muy claro y esto no es gratis lo que yo pueda plantear. He estado visitando y reuniéndome desde que terminó este proceso de las negociaciones, que fue bastante arduo. De ahí nosotros tuvimos compromiso. Yo estoy saliendo unas 6 o 7 veces a la semana a las distintas caletas a reunirme con cada una de las organizaciones. Nunca es suficiente porque no alcanzo a dar la vuelta completa, pero estamos y en todos está el proceso normal de que quedaron muy afectados, como todos quedaron muy afectados por el cansancio. Porque tú imagino que coincides conmigo que esto es un punto de inflexión. Sí. O la cosa se revoluciona de alguna manera, se reactiva y sigue hacia arriba, o puede perfectamente la pesca
tradicional, histórica, con este tipo de fenómenos caer completamente. Sí, eso es lo que uno podría temer. Lo que uno podría temer es que todo lo urgente y lo exigente que podemos hacer todos, tanto las organizaciones como las instituciones públicas, nosotros sabemos que hay un relajo cuando empezamos a ver señales de que a lo mejor, por ejemplo, si el próximo año no tenemos este fenómeno, podemos decir, bueno, ya tenemos la experiencia, guardémosla un poquito y la dejamos y la ocupamos. Acá, según mi perspectiva y lo que hemos conversado, es que esto, independiente de cuál sea la evolución, nosotros tarde o temprano, aunque no sea el próximo año, ojalá, aunque no sea el siguiente año, va a volver en algún momento, porque esto ya demostró que es terreno fértil con ciertas condiciones para que esto se produzca. Por lo tanto, la marea roja... Por lo tanto, la posibilidad sí o es... sí. Claro, es como decir que va a haber un terremoto, pero no sabemos cuándo. Claro, pero no Chile, decir que no va a haber. En Chile siempre va a haber un terremoto, digamos, dadas las condiciones que tenemos nosotros en la ubicación en que estamos. Bueno, Juan, podríamos seguir hablando mucho más, solamente para contextualizar. Además, este mes de agosto estamos en veda de la merluza austral, que es probablemente uno de los productos más apetecidos, más extraídos y que más se comercializa en nuestra zona, ¿no? Sí, claro. Para aclarar, porque a mí me parece muy bueno que exista, bajo probablemente este contexto y sensibilidad que hay respecto de la marea roja y de lo pesquero, que haya mucha difusión respecto de las vedas, ¿ya? Sobre todo las vedas biológicas, que protegen el momento en que se está reproduciendo y por lo tanto de alguna manera seguro. La merluza del sur tiene veda desde hace más de 15 años, todos los meses de agosto. Todos los meses de agosto de todos los años ha estado establecida la veda de la merluza. Por lo tanto, la producción de los mismos pescadores, hasta donde les dé el sistema, digamos, ellos tienen una programación de un primer periodo que sería antes veda y post veda, ¿ya? Para distribuir sus cuotas cuando es posible, porque yo sé que si yo digo que distribuyen sus cuotas así, con la merma que ellos tienen y que sienten que no les alcanza, hay que ser respetuosos. Pero la veda es muy importante porque, si bien es cierto, uno podría decir que el efecto es muy poco el del mes. Es importante saber que en ese mes, dada la condición de temperatura y la condición de algo que ya está estudiado, la merluza del sur está muy bien estudiada, se produce justamente en este momento el desove y la fecundación de los huevos, tal como uno lo ha visto con los salmones, se está produciendo en este momento en 2 o 3 zonas acá en el sur de Chile. Y por lo tanto hay una concentración, hay una debilidad en que si uno ataca ahí, digamos, en términos pesqueros, puede afectar, ya sea el futuro, claro, de este pez. Que no va a ser mañana, sino que va a ser dentro de unos 7 u 8 años, cuando esa merluza grande que nosotros queremos, por esta generación que pudiésemos haber afectado, nos vamos a encontrar en esos años con una merma. Esa es la explicación de por qué el mes de agosto, en el mes en que estamos, justamente la merluza del sur, merluza austral, está en veda. Bueno, Juan, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Sin duda que podemos son conversando de estos temas que son evidentemente muy nuestros, muy del sur. Más de 30.000 personas se dedican a actividades, por ejemplo, que hablábamos recién, dentro de lo que es el mundo de la pesca artesanal. Juan Gutiérrez, el director zonal de pesca aquí en la región de los lagos.